esta noche. Bueno, muchas gracias, Paz, y buenas noches a todos. Eh, la verdad es que este tema de las emociones me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo entenderlo. Yo soy una persona que siempre está autoanalizándose, como que, como que siempre me estoy preguntando por qué tengo ciertos comportamientos, pensamientos, como que no me conformo con vivirlo y como acomodarme a eso el día a día, sino que siempre trato de decirle a Dios, una de mis oraciones que les comparto todo es, Señor, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? O sea, ¿cuál es el porqué de este comportamiento, de este pensamiento? Siempre me hago esa pregunta y por eso esto que estamos hablando de los pensamientos de esta serie los pensamientos, las emociones me ha encantado porque es entender por qué uno a veces actúa de ciertas maneras, por qué uno reacciona de ciertas maneras. No sé si se han preguntado eso, como que, uy, yo nunca me había visto tan bravo. ¿Por qué me puse tan bravo? Por ejemplo, o sea, después de una situación que nunca les había pasado y de un momento a otro, ¡pum!, explotaron. Y es bueno hacerse la pregunta, ¿por qué exploté ante esta situación? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue esa raíz? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Y ese autoanálisis y llevarlo en la vida de oración, llevarlo a Dios, esas preguntas son muy buenas. Y por eso hoy yo creo que vamos a salir con muy buenas herramientas prácticas. Eh, Hemos puesto unas bases, unos fundamentos bíblicos, lo digo de pronto por si alguno está como que apenas conectándose con la serie, que de pronto hoy se pueda escuchar un poco técnico y de pronto un poco más hacia la psicología y digan, oiga, ¿y la Biblia? Pues hemos puesto unos fundamentos y los seguiremos colocando, ¿no? Pero estamos analizando precisamente cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones. Y quiero hacer un breve resumen para conectar lo que hoy, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a hacer un breve resumen de la última sesión que tuvimos de las emociones, ¿sí? Y estuvimos hablando de las emociones perturbadoras, o sea, ¿cuáles son esas emociones perturbadoras? Y básicamente son aquellas que generan conductas disfuncionales, o sea, como que traen, como su nombre lo dice, emociones perturbadoras, van a traer como una alteración a nuestra vida, ¿sí? Y esas son emociones obviamente muy dañinas, muy peligrosas porque nos llevan a extremos, ¿no? Nos llevan Hay emociones que son correctas y miren, por ejemplo, la Biblia que dice, airaos. O sea, la Biblia no dice que no debemos airarnos, eso es una emoción que es puesta por Dios, pero fíjense que llevada a un extremo la ira dice, airaos, pero no pequéis. O sea que la ira tiene un extremo que es, por ejemplo, la furia. Psicológicamente el extremo de la ira es la furia, o sea, cuando somos furiosos, estamos furiosos, ahí hay una reacción que es pecaminosa, que es muy delicada, que necesitamos revisar. Entonces, la Biblia no nos está diciendo, no, ustedes no pueden airarse, ustedes, porque hay canciones por ahí que dice, y el cristiano no puede estar enojado. ¿Y quién dijo que Cristiano no puede estar enojado? Pues claro que se puede enojar, de por sí tiene que enojarse ante situaciones que a Dios no le agradan. O sea, a Dios vimos volcar mesas, a Dios lo vimos actuar con ira, ¿sí? Se le llama ira santa, pero era ira. Y la ira es natural y es una emoción natural, pero cuando es llevada a la furia, entonces ahí ya hay un problema, hay un pecado, ¿no? Y, y esas son emociones perturbadoras, cuando la ira se convierte en furia, cuando por ejemplo la tristeza se vuelve depresión, por ejemplo cuando el miedo se vuelve pánico, aquellos que sienten pánico montarse un avión o a un ascensor, pues todos sentimos miedo. Yo me monto a un ascensor y uno siente miedo, ¿no? A un avión, uno dice, Dios mío, aquí estoy en el aire sin saber qué pueda pasar, pero es diferente cuando ese miedo se me vuelve un pánico que me bloquea
y ahí es donde se vuelve una emoción perturbadora. Siempre, y el pastor Walter, imagínate, me dobla a mí los años en la experiencia de enseñar, predicar. Uno siempre siente miedo cuando va a hablar, cuando uno se expone a un público, un auditorio, a un nuevo lugar donde lo invitan, o vamos a tocar o a cantar, uno siente miedo. Pero si ese miedo a mí me paraliza, ahí es donde ese miedo no está siendo dirigido correctamente. Es una emoción perturbadora porque se vuelve en pánico. Y como les conté, mi primera experiencia cuando toqué la guitarra, se me quedó la mente en blanco. Borré el cassette y se me olvidó todo. Eso fue un pánico. Entonces, si uno no controla ese miedo, es una emoción que perturba. Entonces, fíjense, cuando la tristeza es parte de nuestras emociones, nos ponemos, mire, Jesús estuvo triste, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando murió Lázaro, Jesús se entristeció. Entonces, no está mal, pero la tristeza llevada a una depresión es de cuidado. El miedo llevado a un pánico, la ira llevada a la furia, son emociones que traen perturbación y son desagradables y nos van pues a estorbar mucho en nuestro proceso de vida. Y todos estos extremos se fundamentan, fíjense, sobre pensamientos, o sea, estructuramos como eh, que llegamos a esos extremos porque la ira, les pongo un ejemplo, la ira, el que siente ira es porque siente que algo fue injusto. Entonces lo estructuramos de esa manera, es que no, eso no fue justo y la ira la justificamos en furia porque fue algo injusto que nos hicieron y ahí entonces comenzamos a tener problemas en el manejo de nuestras emociones y que finalmente eso nos va a hacer un daño tremendo a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo físico, ¿no? La medicina, mejor dicho, eso está más que comprobado que un mal manejo de estas emociones van a afectar nuestra atención, eh, problemas de corazón, eh, mejor dicho, también de todo nuestro sistema digestivo, estómago, en fin, colon. El colon es tremendo en ese sentido, eso coge y se sobrecarga y se afecta mucho. Entonces eso es un breve resumen en lo que quedamos en esas emociones perturbadoras. Hablamos de ellas un poquito más ampliadas. Ahí se ponen al día con algunos que estuvo, no, lastimosamente no lo grabamos, se me pasó, pero ahí ponerse al día en eso. Y hoy vamos a ver, y yo cuando esto lo estaba estudiando, me sentí, les digo, muy identificado. Hay que trabajar mucho en esto que hoy vamos a hablar. Y es el valor que le damos a los hechos, a las circunstancias. ¿Sí? ¿Cómo valoramos los hechos que están a nuestro alrededor? ¿Qué valor le damos? Porque según el valor que le damos a los hechos que ocurren a nuestro alrededor, estos traen una intensidad en las emociones. Entonces, esto es súper importante. Y es lo que en el mundo de la psicología le llaman inteligencia emocional. Y me gusta, Pastor Walter, no sé si sabías esto de Augusto Curi, que hemos hablado de él. Imagínense que Augusto Curi tiene un encuentro con Dios de la siguiente manera. Él no era cristiano. Él creó la teoría, él creó una teoría, ya lo es, ¿no? Él ya es cristiano, pero cuando tuvo un encuentro con Dios él desarrolló la teoría del pensamiento. Y él, para comprobarla, la puso en práctica en grandes personajes de la historia. Por ejemplo, la puso en práctica en Simón Bolívar, en personajes. Y cuando llegó a Jesús, se dio cuenta que el manejo de las emociones de Jesús no eran de un ser humano. Y ahí fue cuando él tiene el encuentro con Dios y él dice, este hombre es Dios. Así de sencillo. Nadie ha manejado de manera tan inteligente las emociones como Jesús. Y ahí fue cuando él tuvo su encuentro personal con Cristo. Y comenzó a seguirlo y a estudiarlo. Y él tiene una serie de libros
que mejor dicho, súper recomendados, dice el maestro del amor, el maestro de las emociones, y todos hablando, estudiando a Jesús, cómo manejó, o sea, cómo tuvo esa inteligencia emocional. Y la Biblia está llena de inteligencia emocional. La Biblia nos da las herramientas para ser inteligentes emocionalmente. Entonces, hoy vamos a aprender a valorar. Necesitamos aprender a valorar, analizar esos hechos que pasan a nuestro alrededor y entender, discernir qué valor le damos. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando hablamos de valorar estos hechos que están a nuestro alrededor, estamos como de una manera más aterrizada. Es qué calificación o puntuación le damos a algo. Como que si se han dado cuenta que en toda esta era digital, por ejemplo, cuando uno acaba una llamada por WhatsApp, le dice califique la llamada y te muestran estrellitas. Tuk, 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 tuk. En otras ocasiones, atención al cliente, dicen califique su servicio cuando usted llama, ¿no? Del 1 al 5, 5 si fue una gran experiencia, 1 si no solucionó, califique. Y como que si nos damos cuenta en esta era digital, como que a todo le estamos dando una calificación, una puntuación. Entonces, cuando el valor que le damos a los hechos es como una puntuación que le damos a las cosas, y cuando las valoramos, las clasificamos en dos cosas. Una, en agradable o desagradable. Entonces, cuando valoramos algo, decimos, ¿es agradable o fue desagradable? Y eso es lo que nos muestra ese manejo de las emociones. Eh, y, y, y esto es tremendo, porque muchas veces la creencia que tenemos de la realidad va a generar el tipo de emoción. O sea, eh, tal cual como nosotros en nuestra cosmovisión interpretamos, eso genera una emoción. Alguien dijo, el mundo no es como se ve, sino como lo vemos. O sea, no sé si les ha pasado, si lo han visto en otros y lo han visto en ustedes, ¿no? Porque aquí no nos salvamos. Que cuando, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces estoy en un fastidio donde digo, todo me fastidia. Y hay un dicho en la costa, ¿saben? Para eso, cuando usted encuentra o usted está así, que todo le fastidia, dice, todo le huele, nada le hiede. Todo le huele y nada le hiede. O sea, algo siempre tiene para decir, no es que esto no estuvo bien, pero es que esto tampoco, pero mire como, sí, todo le huele y nada le hiede. O sea, como que hay dentro un fastidio, como que adentro, y eso nos muestra que muchas veces el mundo está se comporta de una manera, pero nosotros podemos tener una visión, una cosmovisión negativa y todo va a ser negativo. Todo lo que veamos va a ser malo. Entonces, muchas veces no es como es el mundo, sino como lo interpretamos. Como vemos la realidad, como interpretamos la realidad, eso va a generar nuestras emociones. ¿Ya vamos viendo entonces? Entonces, si todo a nuestro alrededor está mal, ojo ahí. Quizás no todo lo que está a nuestro alrededor está mal, lo que estamos mal somos nosotros. Ay, 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 eso es fuerte, ¿no? Porque eh, usted se ha encontrado con personas también, me imagino que irradian amor, felicidad, que usted como que, oiga, pero y la situación en la que está y mírelo como está, o sea, como habla, esa paz que tiene, esa tranquilidad en medio de toda esta situación que está pasando, ¿sí? Entonces, hay personas que entonces ven todo como, no, alguien los ofendió y dijo, no, eso debe ser que está pasando por un mal momento, no, eso no pensemos mal, él no es así. Y uno ve que personas ven de manera, sí o no, de una manera diferente las ofensas. Y alguna vez escuché esto, hay gente que tiene una piel tan delicada que todo le entra al corazón y el corazón se vuelve duro, como piedra. Pero hay que tener piel de rinoceronte para tener un corazón humilde, manso, un corazón
de carne, como dice la Biblia, no, no de piedra. Entonces, muchas veces el problema está en que endurecemos el corazón para que las cosas no nos afecten, pero no hay que endurecer el corazón, hay que endurecer, o sea, hay que poner en una capa protectora afuera para que no entre y dañe el corazón. Una vez yo escuché, o sea, miren esto, no les estoy diciendo como un ejemplo o una historia inventada, algo real. En una ocasión de un líder que yo estuve muy cercano, dijo lo siguiente, dijo, yo no voy a ayudar más a la gente, ya me cansé. Y miren lo que dice, le dijo, le citó un texto a una persona, le dijo, con razón la Biblia dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Yo ya no voy a ayudar a nadie más. Así dijo. Esa expresión, cuando dijo ese versículo, yo fui a buscarlo enseguida, Mateo 24. Y mire lo que es malinterpretar la Biblia, ¿no? Usarla para nuestro antojo y sacarla del contexto. La Biblia dice eso, pero ¿qué dice el siguiente versículo? Mire lo que dice completamente. Dice, por la maldad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere será salvo. O sea, el que permanezca en el amor será salvo. Entonces yo decía, ahí dije internamente, este líder, lea el siguiente versículo, porque el decir que nos cansamos de ayudar a la gente, el Señor dice, permanezcan, permanezcan en ese amor. Entonces, hay que aprender a decir, oiga, ¿a qué le doy un valor y a qué no le doy un valor? O sea, si usted valora todas las ofensas que le hacen, sus emociones van a estar vueltas nada, su corazón va a estar herido todo el tiempo, porque usted valora algo que no merece un valor. Y entonces aquí necesitamos comenzar a preguntarnos cómo estamos interpretando nuestra realidad, nuestras adversidades. Si nuestra vida dentro está revolucionada, agitada, la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo estamos interpretando la realidad. Eh, y eso tiene que ver con las expectativas. ¿Saben? Yo en un momento comencé a hacer algo, porque yo como que me frustraba cuando yo esperaba algo en el ser humano. Y la Biblia por eso es tan clara que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Miren, ahora siempre hay que tener buena fe en las personas, ¿sí o no? Siempre hemos de esperar lo mejor. O sea, tenga, ¿cómo es que se llama eso? El de la duda, tenga la, ¿cómo se llama? Eh, tenga la, no sé qué de la duda. El beneficio. El De la duda. beneficio de la duda. Gracias, chef. Tenga el beneficio de la duda. O sea, siempre espere algo bueno de la gente, ¿sí? O sea, no, como que no espere lo peor, espere lo mejor, ¿sí? Pero hay que tener unas expectativas claras, unas expectativas también aterrizadas y reales. Yo, por ejemplo, soy del pensar que, no sé, alguien me dijo, vamos, te voy a ayudar en algo, ¿sí? Y yo prefiero decir, yo pienso que no me va a ayudar. O sea, en el sentido de que si lo hace, bien. Si no, como que no me voy a ofender en que, uy, me prometió y no me cumplió, ¿sí? Entonces, mis expectativas en ese sentido van muy a que, bueno, si pasa, chévere. Pero si no, no me voy como a alterar, porque en un momento de la vida yo recuerdo, pedí algo a unas personas muy cercanas a mí y me dijeron, me prometieron y no se cumplió y yo me ofendí. Yo, mejor dicho, ustedes vieran, todos los días me levantaba pensando en esas personas, uy, ¿cómo son? Y no sé qué, y me dijeron y la vida se me iba volviendo un 8. Y entonces, como que he aprendido a descansar, más bien esperar es en Dios, ¿sí? Como esperar es en Él, que Él nunca va a fallar. O sea, si ustedes ponen su esperanza en Dios, nunca va a fallar, pero cuando colocamos nuestras expectativas en el ser humano, ellos pueden fallar.
Y ahí es donde vienen las frustraciones y es donde vienen todo ese tipo de emociones que se comienzan a revolver dentro. Entonces tenemos que tener expectativas claras. Les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo. Si viene un extranjero, un gringo, no sé, aquí a Colombia y dice, yo quiero ir a conocer el palacio allá en el centro. Y uno les dice, bueno, no, listo, coja Transmilenio y fresco, eso, usted coja silla, que eso ahí lo que sobran son sillas. Y fresco que ahí me va llamando, no importa que saques el celular, que eso aquí en Colombia, eso es segurísimo, eso no pasa nada. Saque el celular y me va llamando o me va chateando y fresco. ¿Y qué pasa si yo le digo eso a esa persona y llega al Transmilenio y ve que no hay una silla, que todo el mundo está espichado, que le sacan el celular? O sea, su expectativa de esa realidad está distorsionada. Y entonces, ¿en qué puede terminar su experiencia? En decir, Colombia es terrible. Sí, Colombia es terrible, yo no vuelvo a Colombia, es lo más peligroso, esto es lo más terrible. Sí me hago entender. Pero si yo le doy una expectativa a esa persona, ten cuidado, digamos que no es bueno sacar el celular, ¿sí? Si lo necesitas sacar por algo necesario, sácalo, pero no lo saques porque puede ser peligroso. eh, Muy seguramente va a haber fila y va a estar lleno el Transmilenio porque así funciona el transporte. ¿Sí me hago entender? Y si esa persona llega con esa expectativa al Transmilenio y de pronto no hubo fila, de pronto no estaba lleno y hubo asientos, dijo, uy, qué chévere, este transporte y demás, muy bien en Bogotá. Y se fue con una expectativa diferente y una realidad. ¿Sí me va a entender? Cuando colocamos una expectativa irreal, viene frustración y eso va a afectar las emociones. Entonces necesitamos andar como en diferentes modos. Imagínense que yo pues, nunca he manejado un carro de alta gama así pues, ¿sí? No, pero estuve hablando con alguien que tuvo un carro de alta gama, un BM creo, y me dijo, no, pues es que este carro es una maravilla porque tiene diferentes modos. Tú puedes ponerle al carro modo sport, modo viaje, modo no sé qué, modo tal, modo si sé más, o sea, tiene varios modos el carro. Y según lo que tú necesites, colocas el modo. Entonces, hay ciertos modos que economizan gasolina, hay otros modos que economizan tal cosa. O sea, él me explicaba que según el modo del carro, economizaba algo. Y también, ojo acá, hacía el carro también más potente, porque estás ahorrando ciertas cosas que en ese trayecto no necesitas, lo estás ahorrando y el carro te potencializa otras. Y yo ve interesante. Y cuando él me decía eso, yo lo asociaba aquí al tema de las emociones. Porque miren que unas emociones alteradas es cuando no estamos en modo ahorro en ciertas cosas. Cuando nos agotamos en la mente y en las emociones es porque no estamos economizando energías en otras cosas o le estamos dando sobrevalorando algo que no merece ese valor que le damos. Cuando nosotros sobrevaloramos las cosas irrelevantes, ahí es donde les digo que comenzamos a gastarnos y a agotarnos de una manera innecesaria. Cuando, ojo acá, sobrevaloramos lo que es irrelevante. Ahí hay un agotamiento en las emociones. Sobrevaloramos lo irrelevante. O viceversa también. O subvaloramos lo que es relevante. Entonces, cuando sobrevaloramos lo irrelevante, vamos a estar cansados. Y no sé quién puede dar un ejemplo, ya que estoy hablando de los carros. No sé, a veces cuando por ejemplo, eh, a ver, hay, hay un familiar mío, una tía, que en carretera no pasaba de tercera. Imagínense eso. Yo iba montado en ese carro como que métele cuarta que
así te vas a comer el carro y la gasolina. En carretera tercera iba ese carro porque hablaba y no sé, no caía en cuenta del cambio. Imagínense usted ir en carretera en tercera. ¿Qué pasa? Se te fue la gasolina. Y cuando en carretera es donde menos gasolina consumimos. Aquí en Bogotá sí que consumimos gasolina porque es que el carro come más es cuando arrancamos. O sea, cada frenada y arrancada come gasolina. Ahora ustedes imagínense entonces en carretera ir en tercera, terrible, ¿sí? Sobrecargamos el vehículo, tenemos que llevarlo en quinta para que vaya tranquilo, pues dependiendo de las zonas, ¿verdad? Y viceversa, mi carro tiene un indicador para el cambio, para en qué momento debo subir o bajar el cambio y eso me garantiza economizar gasolina. Ese me ha parecido muy interesante y ya lo hago de manera natural. O sea, se me prende el bombillito, por ejemplo, si ya lo llevo el carro como ahí, como forzado, él me muestra sube el cambio. O si llevo el carro, por decir, en un trancón y voy en tercera, él me dice baja el cambio porque ahí está comiendo más gasolina. Si se dan cuenta, entonces, eso sucede con las emociones. Cuando nosotros en ciertos momentos sobrevaloramos cosas que son irrelevantes, nos vamos a desgastar. Y cuando no le damos el valor a lo que es relevante, lo mismo, no nos vamos a nutrir. Entonces las emociones van a estar eh, distorsionadas y van a estar inmanejables. ¿Ok? Entonces, hay unas distorsiones cognitivas. Y estas distorsiones cognitivas están basadas en conclusiones que tienen evidencia o no tienen evidencia. Y aquí esto es muy, muy, muy chévere, muy bueno entenderlo, porque yo particularmente le digo siempre a mi esposa, yo soy peliculero, yo debía ser como libretista, porque me armo unas películas en la cabeza. Yo sí soy peliculero, entonces vi a alguien, de pronto no me saludó y yo comienzo a pensar, claro, eso fue que yo le hice, que yo le dije, eso debe ser que está furioso conmigo, eso, y comienza uno a armarse una película de terror. Y eso desgasta o no. Les pregunto, ¿desgasta o no? Eso trae un desgaste tremendo. Entonces, estas distorsiones cognitivas van en sacar conclusiones y muchas de esas conclusiones no tienen ni siquiera evidencia. Entonces, eh, mejor dicho, si no duermo hoy bien, mañana voy a amanecer terrible. O sea, ya lo estoy haciendo antes, como que estoy sacando esa conclusión, como que eh, si esta persona no me saluda es porque es que está así, y ya comienza uno a sacar conclusiones sin evidencias. Mm, Entonces, la realidad es la verdad de las cosas. La realidad es la verdad de las cosas. Eh, y ojo acá, la realidad es más allá de si lo interpreto o no correctamente. Entonces, necesitamos analizar si nuestro sistema cognitivo es maduro o es inmaduro. Y aquí esto es importante decirlo porque necesitamos evaluarnos y saber si nuestro sistema cognitivo lo debemos llevar a la madurez. Y miren, también es que la palabra es tan perfecta que dice que vamos a ser llevados a la estatura del varón perfecto. Y la palabra nos dice que debemos tener la mente de Cristo. O sea que la mente de Cristo es tener un sistema cognitivo maduro. Cuando tenemos un sistema cognitivo inmaduro, nuestras emociones van a estar terribles. Vamos a estar
sin modo ahorrar. Los computadores también tienen eso, ¿no? Eh, a- que uno hace el chiste, ¿no? Cuando alguien está cansado y de pronto no, así está como ido, uno dice está en modo reposo, así como el computador, está en modo reposo, porque cuando uno está como súper concentrado en algo, está gastando una energía. Cuando la persona se relaja, está en un modo reposo, igual que el computador. O a veces uno le dice, uy, no, está en modo avión, que uno está hablando y no le está escuchando, y uno dice, está en modo avión, o sea, está desconectado. Entonces, hay que ver si nuestro sistema cognitivo es maduro o es inmaduro. ¿Cómo lo sabemos? Vean aquí esta definición de maduro. Dice cuando procesa información real y la elabora o procesa con base a una hipótesis. Es decir, que puede ser verificable o que está razonando. Mejor dicho, un sistema cognitivo maduro es aquel que no saca conclusiones sin argumentación, sin análisis y sin comprobar algo. ¿Sí? O sea, no me saludó. Yo pensé naturalmente, está molesto conmigo. Pero un sistema maduro, ¿qué hace? Un sistema cognitivo maduro dice, hombre, de pronto ha tenido un mal día. Yo no estoy seguro si es algo conmigo. Y si es algo conmigo, pues que me lo diga. Pero yo no me voy a armar como que una idea de esto, como que, y ya, no le diste importancia, no le diste un valor y tus emociones no se congestionaron. Eso es un sistema cognitivo maduro. Ahora, ¿cómo es un sistema cognitivo inmaduro? Donde la información procesada o interpretada es con base en creencias personales que no pueden ser verificadas o constatadas. O sea, cuando sacaste una conclusión sin tener una base real comprobada, sino que tú en tu experiencia y en tu forma de pensar concluiste algo. Y voy al mismo ejemplo. Está bravo conmigo. ¿Sí? Y comenzaste a creer eso. No, está molesto. Y el concluir sin tener una base, una evidencia o sin haberle preguntado. Fíjense, un sistema cognitivo maduro en vez de desgastarse, de pronto le dice a la persona, ven, estás molesto conmigo, o sea, quiero saber si algo te ofendí, pregunta, sí, o sea, busca la evidencia, pero el sistema inmaduro no busca evidencia, simplemente saca la conclusión según su experiencia. Y sacar la conclusión sin tener una base real, una base verificada, comprobada, te va a desgastar las emociones y te va a desgastar la mente. ¿Estamos? Vamos viendo entonces cómo necesitamos llevar nuestro sistema cognitivo a la madurez, o sea, la mente de Cristo. Ese es el sistema cognitivo maduro, llegar a pensar como Cristo. Imagínense el manejo de las emociones que a Cristo matándolo. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una persona que sabe manejar sus emociones. O sea, cualquiera odiaría a esas personas, ¿verdad? Y ni se diga los que estaban abajo viendo matar a Jesús. Eh, pero Jesús guardaba el corazón, guardaba las emociones. Entonces, cuando sacamos conclusiones sin evidencias, sin una forma lógica y coherente, sin analizarla, vamos a correr el riesgo, escuchen esto, en caer en una distorsión de la realidad. Entonces, aquí vienen las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas es cuando sacamos una conclusión de la realidad que no está basada en una evidencia. No está basada en una evidencia. Y fíjense, estas distorsiones cognitivas
son muy comunes en personas con trastornos psicológicos. Personas que tienen distorsiones psicológicas, trastornos psicológicos, comúnmente tienen distorsiones cognitivas. Y es basar, esta frase me rompió la cabeza, es basar la vida en mentiras continuamente. Cuando basamos nuestra vida en mentiras continuamente, nuestras emociones están desgastadas. Ay, Dios. Estos días me pasó algo más en el carro, fíjense, y me encanta asociarlo así. Imagínense que tenía un ruidito cada vez que frenaba. Los que ya tienen experiencia así con el carro ya sabrán para dónde voy. Imagínense que se me había gastado las pastillas y ya estaba casi que frenando con el disco. Eh, y bueno, en mi ignorancia, mi primera experiencia, como yo nunca le he cambiado pastillas a un vehículo, ¿sí? Como que no tenía eso muy claro, pero el carro sí había que hacerle más fuerza, sí se le notaba un desgaste mayor porque no tenía su sistema de frenado correctamente y el carro comienza a dañarse. Finalmente, ¿qué pasó? Me tiré los discos. Imagínense. O sea, no solamente, o sea, yo hubiera podido simplemente haber cambiado pastillas y el gasto hubiera sido a menos de la mitad. O sea, el disco fue un gasto terrible. ¿Y todo por qué? Porque no estuve verificando el carro, no estuve en ese sentido como pendiente y así somos nosotros. Como que nos desgastamos y fíjense, eso que nos desgastamos va a sacar factura de algo más costoso más adelante. O sea, estamos frenando con un ruidito y más adelante vamos a ver que se nos dañaron fueron los discos. Y cuando vamos a ver, el daño va peor y va peor porque nos quedamos sin frenos y viene un accidente. Así tal cual es el tema de las emociones. Entonces, vivir basados en mentiras continuas, creándonos películas en la cabeza, nos va a desgastar las emociones. Y voy a terminar hablando de unos tipos de distorsiones cognitivas, ¿ok? O sea, hablamos que es una distorsión cognitiva, es hacer una lectura de la realidad basado en cosas que no hemos comprobado, en cosas que no son una evidencia, no son reales, ¿ok? En ese desgaste hay unas distorsiones cognitivas. La primera de ellas se llama inferencia arbitraria. Inferencia arbitraria. Entonces, esta inferencia arbitraria, voy a leer la definición y luego la explico. Dice, cuando adelantamos una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. O sea que una inferencia arbitraria, que es, como su nombre lo dice, es sacar una conclusión en ausencia de una evidencia. ¿Ok? Esa es una distorsión. Cuando sacamos conclusiones sin una evidencia. ¿Ok? O cuando la evidencia es contraria. ¿Listo? Eso es una distorsión. Otra, una abstracción selectiva. ¿Qué es una abstracción selectiva? Pues básicamente es cuando nos concentramos en un detalle, ojo acá, extraído fuera de contexto e ignorando otras características más relevantes de la situación y valorando toda la experiencia con base en ese detalle. Esto es interpretación y cuando estudiamos la Biblia estudiamos hermenéutica. ¿Hermenéutica qué es? Son unas reglas de interpretación de la Biblia. Pues bien, nosotros necesitamos tener un filtro bíblico para interpretar la vida. Cuando nosotros no nos sabemos esas reglas hermenéuticas de la Biblia, vamos a caer ¿en qué?
en algo que es lo contrario a exégesis. Exégesis es interpretar lo que la Biblia dice. ¿Y saben qué es lo contrario a exégesis? Eisegesis. ¿Y qué es eisegesis? Es decir lo que yo quiero que diga el versículo. O sea, usar un versículo para decir lo que yo quiero. Eso es sacar un texto de contexto. Y para eso hay unas reglas hermenéuticas para interpretar. Pues bien, la vida, como les digo, bíblicamente, la palabra nos da unas reglas de interpretación de la vida. Entonces no podemos estar sacando de contexto las cosas como darle énfasis a algo que no tiene una profundidad realmente e ignorar cosas importantes y relevantes y agarrarnos de algo que son detalles, que son tontos. Es una abstracción selectiva, si se dan cuenta, como que cojo lo que me conviene, mejor dicho. Voy a agarrar el pedacito que a mí me conviene para armar la pelea. Esto que a mí me conviene. Eso es una distorsión que cognitiva. Vean esta, porque esto se pone bueno. Sobregeneralización. Es una tercera. Sobregeneralización. Es cuando elaboramos una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas entre sí. Creo que está claro, ¿no? Cuando estamos elaborando una conclusión general a partir de uno o varios, no de algo completo, sino de uno o varios hechos aislados, entonces estamos sobregeneralizando. Entonces, aquí le decimos a los matrimonios, no sobregeneralice porque va a venir peleas. Ejemplo, es que tú siempre. El pastor Walter nos ha dicho, no usen estos dos términos, siempre y nunca, ¿no? Porque uno dice, es que tú siempre haces eso mal, es que tú siempre, es que tú nunca tienes un detalle, y eso es mentira, porque no es siempre y no es nunca. Si se van a dar cuenta es algunas veces quizás. Pero sobre generalizar nos va a llevar o casamos a una persona con algo, ¿no? Esa sobregeneralización decimos, no es que él es así, es que él es de esta manera y ahí lo bautizamos y ahí lo dejamos. Entonces no debemos sobregeneralizar. Y para dejar aquí, son 7 distorsiones cognitivas, pero voy a dejar hasta la cuarta. ¿Listo? Esta cuarta es maximización o minimización. Entonces, ¿qué tiene que ver con la maximización o la minimización? Es cuando evaluamos los acontecimientos otorgándoles un peso exagerado o infravalorado a algo, ¿sí? Cuando lo hinchamos o realmente le quitamos el valor a algo, estamos haciendo esto. Entonces, ahí también hay problemas. No sé si usted ha visto personas que cogen algo pequeño y lo vuelven una bomba atómica. O sea, cogen una situación que no daba para una discusión, pero se agarró y la volvieron, la maximizaron, o sea, cogieron y la hincharon, le echaron levadura, ¿sí? O sea, es como una cosa que se le echa levadura y eso crece, fermenta y daña. Entonces, agrandar las cosas, las situaciones, nos van a traer muchos conflictos. Como minimizar lo que yo les decía, cosas importantes, cosas valiosas también. Entonces, estas 4 distorsiones cognitivas. Entonces tenemos, la recuerdo, inferencia arbitraria. Cuando deducimos algo arbitrariamente, ¿no?
Inferimos algo arbitrariamente. Abstracción selectiva, saco lo que a mí me conviene, saco un pedazo de su contexto, ¿sí? Y le doy a eso. La sobregeneralización, bautizar algo como que esto siempre, esa persona siempre o nunca, sobregeneralizar. Y cuarto, la maximización o minimización. Entonces esto quería compartirles referente a las emociones. No sé si hoy algunos puedan decir, ya entiendo por qué vivo así. Yo créanme que les digo que preparando esto, yo decía, tengo que trabajar mucho en esto. Y eso que saca falencias de nuestra identidad y nuestro carácter. Porque esas conclusiones son falencias de nuestra identidad. Entonces, tenemos que trabajar en madurar nuestro sistema cognitivo. Le escuché esto a Augusto Curi y me encantó. Dice, nosotros invertimos, pues ya hemos tenido conciencia, ¿no, doctor Walter, en cuanto a cuidar el cuerpo? Ya hay por lo menos una conciencia, ¿no? Y le invertimos a eso. Pero la pregunta es cuánto le invertimos a nuestra mente. Compramos productos para cuidar el cuerpo, pero la pregunta es, ¿qué productos son buenos para la mente? Y ahí, ¿saben? No hay nada más que la palabra de Dios. Ahí no hay nada más que Dios guarda en completa paz nuestros pensamientos. En quien persevera en el Señor, sus pensamientos son guardados. Así que bueno, esto se lo escuché a alguien más, decía, si tenemos, y perdón el término, pero así lo usó esta persona, una diarrea mental, es porque estamos comiendo algo malo que nos hizo daño. Si nuestra mente no para, una diarrea mental, es porque algo nos está sentando mal. Si nuestras emociones están alteradas, es porque algo mal está. Y hoy necesitamos, la gran conclusión es llevar a la madurez nuestro sistema cognitivo, no vivir de un mundo hecho de mentiras. Esto a mí me trajo luz. No vivir de un mundo de mentiras, o sea, no saquen conclusiones sino tener una evidencia y no se carguen con cosas que ustedes no saben si son así o no. No le den importancia a algo que ustedes no han comprobado, no han evidenciado. No le den importancia a algo que no es verdad. Y así nuestras emociones van a ser cuidadas. Amén. Pastor